Ya. Entonces, habíamos visto ayer la, eh, la ley de conservación de masa, que es esta ecuación de aquí. Bueno, vimos la derivada material, es un operador matemático, el sistema euleriano y lagrangiano, y vimos la ley de conservación de masa, que es esa ecuación. Estas dos son la misma ecuación, que es variación temporal de densidad y de variación espacial debido a la advección. Esa suma de las dos variaciones es cero, o sea, se conserva la masa. Y vimos fluidos newtonianos, la ley constitutiva, que es esta ecuación. Bueno, para un sólido, pero esta es la ley constitutiva para un fluido, pero si lo escribimos en, en función de de la viscosidad dinámica mu prima, se escribe así, pero lambda prima se puede escribir en función de mu prima, por lo tanto la ecuación se reduce en forma deviatórica, se puede escribir así, o más claro, así. O sea, el esfuerzo diatórico es 2 veces la viscosidad por la tasa de formación deviatórica, o sea, esto. ¿Ya? Esto es deviatórico, si sacamos la parte isotrópica. Ya voy a escribir la ecuación más general con la parte isotrópica incluida, pero esto es para mostrar que la parte deviatórica de un fluido es directamente proporcional a 2 veces la viscosidad por la tasa de formación, y esa viscosidad tiene unidad de Pascal por segundo, y la resistencia del fluido a fluir. En el caso del agua, bueno, un poise es, o al revés, bueno, un poise es 0,1 Pascal por segundo, y el agua tiene 10 elevado a menos 2 poise, o sea, tiene 10 elevado a menos 3 Pascal por segundo, bastante líquida, o sea, eso es bastante baja la viscosidad, o sea, se comporta como un líquido. Mientras más baja la viscosidad, es más líquido el fluido, ¿ya? En cambio, los vidrios, la sal pura, la sal en roca, el manto, son fluidos, pero de mucha viscosidad. Cuando tiene mucha viscosidad, es como un fluido muy difícil de deformar, pero se deforma. O fluye, mejor dicho, fluye. Pero con una tasa de formación bien baja, es decir, es bastante lento. ¿Ya? Bastante lento. Por eso decimos que el manto astenosférico se comporta como un fluido en tiempo geológico, en millones de años. La sal también se comporta como un fluido. De hecho, en este dibujo acá se muestra que tenemos, por ejemplo, roca arenisca, roca sedimentaria, y si se deposita sal, se forma un estrato de sal y después se deposita arena de nuevo, vamos a tener un contraste de densidad entre la arena y la sal, ¿ya? La densidad de la arena es mayor que la densidad de la sal. Entonces, vamos a tener algo más pesado arriba y abajo algo más liviano. Entonces, eso significa que está inestablemente, o al revés, está gravitacionalmente inestable. ¿Por qué? Porque tengo algo más pesado arriba, algo más denso arriba, y abajo algo más liviano. Siendo que lo normal es que las cosas más pesadas estén abajo y las cosas más livianas estén arriba. Por lo tanto, ese constante de densidad negativo o inestable produce que las cosas menos densas suban. O sea, la sal debe subir. Pero no sube de cualquier forma, sino que sube como un fluido, y
se forman estas plumas. ¿Ya? Estas son plumas de ascenso y se forman estas estructuras que se llaman diapiro. Este es un diapiro de sal. ¿Ya? Esto eventualmente sigue subiendo, evolucionando en el tiempo. Esto es un proceso continuo. Y el domo de sal eventualmente corta toda la arena, arenisca o la arena y llega hasta la superficie. ¿Ya? Ahí tenemos un contraste o sea, tenemos una pluma de sal o un diapiro de sal. Este problema lo vamos a estudiar al final del curso cuando tengamos todas las ecuaciones de mecánica de fluido para ver cómo se forma este diapiro. ¿Ya? Son los domos de sal. Entonces, veamos un ejemplo con las ecuaciones que vimos ayer. Em, por ejemplo, la ecuación esta puede ser esta última. El esfuerzo vibratórico tau i JD es 2 veces la viscosidad, 2 veces eta, por epsilon punto ij. Y recordar que epsilon y punto ij, o sea, el tensor de tasa de deformación, se escribe así, ¿ya? Tasa de deformación, tensor tasa de deformación, epsilon y punto ij, es un medio de la gradiente de la velocidad según xj, más dbj de x. Este es el tensor de deformación. Entonces, si reemplazamos esta ecuación en la ecuación, en esta última lo reemplazamos aquí y vamos a tener el tensor diatórico en forma tensorial, que es simplemente multiplicar por 2 eta el tensor tasa de formación. Entonces el problema que vamos a hacer, un ejemplo, es este. Aquí tenemos un río o un canal en que se muestra el gradiente o se muestra el campo de velocidad del fluido, en el cual tengo aquí, bueno, el I crece para abajo, esto es según X, la profundidad en el fondo es igual a 0, y acá tengo una altura H, ¿ya? Entonces, los canales o los ríos, la parte más superficial es la más liviana y es la que tiene mayor flujo. Tiene mayor flujo, mayor velocidad. Y la velocidad del fluido decrece linealmente con la profundidad siendo 0 en el fondo. O sea, en el fondo no hay movimiento, está tranquilo y decrece linealmente la velocidad. Es el típico este flujo se llama flujo de Couette y es el típico flujo de canal. Entonces, el campo de velocidad, esto es 2D, se escribe B vector UX, UI. Aquí el canal tiene viscosidad, el flujo tiene viscosidad constante, y ustedes estarán de acuerdo que según este campo de velocidad, las flechas apuntan solamente en la dirección X. Entonces podemos decir que UI es 0. La componente vertical porque no hay componente vertical, no va a ni a sa, sino que va todo horizontal, entonces UI es 0. Esa es la primera conclusión. La segunda conclusión es que la magnitud de la flecha depende solamente de I, no de X. Entonces, UX, la derivada de delta UX a de X es 0. Porque UX, solamente la magnitud de las flechas de estos flujos, estas velocidades, dependen solamente si estoy más arriba o más abajo, o sea, solamente dependen de Y. Así que la dependencia con X es 0. Así que tenemos esta conclusión y esta otra conclusión. Entonces, podemos decir que U sub X solamente depende de Y, y U sub Y es 0. Ahí está la definición del tensor de deformación, tasa de deformación,
Esta derivada va a ser 0. Es 0, ¿cierto? Porque UI es 0. Y esto es lo que sea. U medios delta UX a delta I. Entonces, aplicamos la fórmula, tensor de vetórico igual 2 veces eta, epsilon punto xi. Entonces multiplicamos esto por 2 eta, se van los 2 y nos queda que el tensor de vetórico vale eta por delta ux a delta i. Conclusión, el esfuerzo de cisalle es proporcional a la viscosidad. Y bueno, ahí es la variación vertical de ux. Bueno, aquí en realidad faltó un poco de reacción. El esfuerzo de cisalle es proporcional a la viscosidad y también es proporcional a la variación vertical de la de U sub x. ¿Ya? Al gradiente vertical de la velocidad, U sub x. Ya esa es la conclusión. Entonces, sí, el esfuerzo deviatórico es proporcional a la viscosidad y al gradiente de velocidad. Ya, este es un ejemplo. Así se trabajan los problemas de fluido. Tienen que fijarse bien en los campos de velocidad, su dependencia espacial y aplicar las fórmulas bien. Eso era solamente un ejemplo. Ahora necesitamos más ecuaciones para ver el comportamiento dinámico de un fluido. Entonces ahora viene lo que es la ecuación de movimiento de fluido, que es análogo a la segunda ley de Newton, ¿cierto? Suma de fuerza igual m por a. Lo vimos para el caso de un sólido, que era lo que está ahí, o sea, desde el punto de vista lagrangiano, era la densidad por la aceleración, igual a las fuerzas de volumen, más las fuerzas superficiales, que son derivadas espaciales de los esfuerzos. En realidad esto es como suma de fuerza, lo que está a la derecha, tanto fuerzas de volumen como fuerzas de superficie, igual a la masa por la aceleración, por unidad de masa, bueno, densidad por la aceleración. ¿Ya? Eso es, lo vimos para el caso lagrangiano, para el caso de un sólido que se ve desde el punto de vista lagrangiano, y para el caso de un fluido, como lo dijimos ayer, tenemos que verlo desde el punto de vista euleriano porque el fluido se está moviendo. Entonces la ecuación nos va a quedar igual que la de arriba, pero en vez de derivada parcial con el tiempo, vamos a tener derivada material con respecto al tiempo. O sea, la densidad por la derivada material de la velocidad, que es la aceleración, igual a suma de fuerza de volumen y de superficie. En forma vectorial se escribe así. Y si ahí está la forma vectorial, que es esto mismo de acá. Si tenemos el caso de un fluido que no varía mucho su densidad, podemos tener la ecuación de continuidad. Esta es la ecuación constitutiva, que esta en realidad la que vimos, la de Viatórico, es 2 veces eta por el tensor de deformación de Viatórico, pero si colocamos la parte isotrópica, aparece la presión de fluido, que quedaría el campo total de esfuerzo. Entonces podemos decir que tenemos estas 4 ecuaciones. Esta y esta. Y esta es la cuarta. ¿Ya? La primera ecuación es la ecuación de movimiento, análoga a la ecuación de movimiento que vimos para un sólido, solamente que con derivada material. La segunda es la ecuación de continuidad y la tercera es la ley constitutiva. Bueno, podemos ocupar estas 4 ecuaciones. Y nos faltó una ley más, que es la ley de conservación de masa. ¿Ya? Pero en lo que sigue vamos a ocupar estas 4 ecuaciones, las vamos a combinar para deducir una ecuación que se llama la ecuación de Navier-Stokes y sirve para calcular los flujos o los campos de velocidad v de los fluidos. Que en realidad eso es lo interesante, ¿ya? Ese es como el problema principal, es encontrar
dada un problema psicológico o un problema ingenieril, físico cualquiera, eh, lo que generalmente uno va a querer encontrar va a ser el campo de velocidad B. Entonces, por ejemplo, yo podría ocupar la ecuación 1 y 2 para encontrar B, pero tengo que resolver el tau y el F. Entonces, para eso ocupo esta ecuación de acá, combino estas ecuaciones y ahí puedo encontrar B. Entonces vamos a hacer eso. Vamos a despejar, en otras palabras, el tau. No vamos a deshacer del tau para encontrar B, la velocidad. Entonces, ¿qué puedo hacer? Puedo, bueno, tengo la ecuación de constitutiva. Tau es igual a la presión de fluido por la matriz de identidad, más 2 veces eta por la tasa de formación. Aplico la divergencia, me queda esto, y después ocupo la ecuación de movimiento y reemplazo este valor que se obtiene de acá. O sea, reemplazo este tau aquí. Y me queda esto. Me queda delta tau igual a menos F más la densidad por la aceleración igual a la divergencia de todo esto. Bueno, esto lo dejo a la izquierda. Lo hago, aquí está en forma vectorial. Si lo hago por componente iésima, esta divergencia va a ser, la divergencia de un escalar va a ser el gradiente, ¿cierto? Va a ser el gradiente delta P a delta xi. Y acá aplico la operador divergencia delta xi a todo esto, a 2 eta, por el tensor de tasa de deformación, que es todo esto. Sigo operando, mantengo esto a la izquierda, esto acá, paso esto derivando hacia adentro y me va a quedar eta veces segunda derivada bueno, esta primero, segunda derivada de bj de xi más la derivada cruzada entre bi con xi y xj, ¿cierto? Simplemente operé este operador aquí y acá. Entonces tengo esta ecuación y ahora ordeno esta ecuación, la escribo en forma vectorial, o sea, paso de la componente iésima, ahí faltó un f sub i, ¿ya? Ahora, escribo esto en forma vectorial, entonces me va a quedar que esto va a ser, bueno, paso esto para la derecha, y me va a quedar aquí ρ por dB a dt en forma vectorial, la aceleración, paso el f para la derecha, ahí está, el f vectorial, más eta veces, claro, ya, este es un gradiente, ahí está, menos delta, menos gradiente de la presión, y si se dan cuenta, esto que está acá es un operador laplaciano, y ahí lo escribí como laplaciano, ahí está, ahí el operador corresponde al vector laplaciano, y el otro vector, este, corresponde a este operador, que es lo mismo, esto que si se dan cuenta aquí, es lo mismo que escribir eta veces el gradiente de la divergencia de la velocidad. Ahí está el operador, para que se acuerden, el operador laplaciano, el vector laplaciano es esto, aplica el laplaciano a cada componente y es suma sobre 1 sobre 3 de todas las componentes de la Bx derivada con respecto a x1, x2, x3, segundas derivadas sumadas. Ese es el vector laplaciano. Y el vector gradiente de la divergencia corresponde al gradiente de la divergencia. Gradiente de la divergencia. Y si ustedes recordarán, la divergencia de la velocidad para el caso de un flujo incompresible es 0. Es 0. Así que esto se nos va. Y nos queda esa ecuación, o sea, nos queda este término, este y este. O sea, nos queda toda esta ecuación. Aquí paso dividiendo la densidad hacia la derecha,
Y esta derivada material la puedo escribir en forma explícita, derivada temporal, más la componente de aceleración convectiva, que es o sea, bueno, en realidad es la velocidad por la divergencia de la velocidad, pero aquí como tengo, esto es un término advectivo, y como tengo una variación de una velocidad, la propiedad aquí es la velocidad misma, entonces esto es una advección, bueno, aquí se le llama aceleración convectiva, porque es una variación de la velocidad y el término b punto hace que esto sea advectivo o convectivo, entonces es la aceleración convectiva. Ese es el significado físico, ¿ya? En la práctica, ustedes lo escriben así, todo esto, pueden pasar esto para la derecha, pero toda esta ecuación que está acá, que es la combinación de la ecuación de movimiento con la ecuación constitutiva, es la ecuación conocida como ecuación de Navier-Stokes, NS, y sirve para calcular el campo de velocidad de un fluido, y la presión también, ¿ya? La presión de fluido. Ahora, aquí también se escribió, aquí el término eta dividido por la densidad se le conoce como nu. Nu, viscosidad, viscosidad dinámica dividido por la densidad, es conocido como la viscosidad cinemática. Y tiene unidades de metros cuadrados sobre segundo. Nu representa la difusividad cinemática, ¿ya? Es análogo a la definición de la difusividad térmica kappa, que la vimos en una clase cuando vimos las isotermas, en donde el kappa describe cómo el calor se difunde debido a la colisión de la molecular. En otras palabras, cómo el calor dado un tiempo, cuánta cuánto calor se transmitió en cuánta área cubre en ese tiempo. Eso es la difusividad de calor, el kappa. O sea, dado un tiempo, es la capacidad de área de cobertura que cubre ese cuerpo en la propiedad de transmitir calor. Ahora, el nu, que es la difusividad cinemática, o la viscosidad cinemática, ¿qué significa? Significa, como está en el fluido está en movimiento, dado un tiempo, cuánta área cubre transmitiendo la propiedad de mover o de transmitir energía cinética. ¿Ya? Entonces el kappa transmitía calor, dado un tiempo cubría cierta área, a mayor capa, mayor área, menor capa, menor área. El nu es lo mismo, pero en vez de transmitir calor, transmite energía cinética. Por eso se llama viscosidad cinemática. ¿Ya? Esto va a quedar más claro si lo vemos así. Bueno, aquí. Aquí se define la razón nu dividido por capa, viscosidad cinemática dividido por la difusividad térmica, es adimensional, las dos tienen unidades de metro cuadrado sobre segundo, y es conocido como el número de Prandtl, y un fluido con pequeño número de Prandtl difunde el calor más rápido que su momento. ¿Cierto? Un fluido con pequeño número de Prandtl significa que tiene más capa que nu, es decir, se difunde el calor más rápido que su momento o su energía cinética. Algunos valores típicos del número de Prandtl: metales líquidos, sodio 0,011, mercurio 0,096, bismuto 0,042. ¿Por qué tienen esos metales líquidos, tienen esos valores tan bajos de número de Prandtl? Porque, bueno, obviamente porque kappa es mayor que nu. Pero ustedes saben cómo es la propiedad, cómo es la conductividad térmica de los metales. ¿Es buena o es mala? Buena. Es buena. Por eso tiene un kappa tan alto, ¿ya?
Por eso tiene un capa tan alto, porque son muy buenos conductores térmicos. Pero, cinemáticamente hablando, no son tan buenos porque como son rígidos, ustedes le pegan en un punto al metal y no se transmite la energía cinética. Entonces por eso tienen un nu pequeño. Entonces por un lado tienen un capa grande y un nu chico. ¿Ya? Ese es el caso para los metales líquidos. Para el caso de los gases, ahí son más equilibrados, son cercanos a 1. El número de Prandtl del aire es 0,7, dióxido de carbono 0,75, monóxido de carbono 0,73, helio 0,68, hidrógeno 0,67. ¿Qué significa eso? Significa que en los gases la transmisión de energía cinética y de calor es parecida. Térmica y momentum, o energía cinética, es parecida. En los líquidos de baja viscosidad, como el agua, el aceite, la glicerina, tenemos tenemos lo opuesto. Tenemos que el agua no es un buen conductor de calor. De hecho, es como un equilibrante de calor. O sea, como que neutraliza las altas y las bajas temperaturas. Por eso que en las costas hace menos frío que en la montaña, y en verano al revés, no, perdón. En invierno hace más calor que las montañas, en invierno, y en verano hace más frío que la montaña. ¿Por qué? Porque es un buen equilibrador de calor. No es muy bueno en transferir el calor. Entonces, por eso, pero sí es bueno para transmitir energía cinética. Ustedes le pegan al agua y se mueve todo, ¡pum! Eso sí, ya que tiene una viscosidad cinemática alta, ¿ya? Entonces, comparado con su capa. Por eso el agua tiene 4,6, pero hay otros que tienen más aún, una viscosidad cinética aún más alta, que es el aceite, que es la glicerina. ¿Ya? Son los valores de los números de Prandtl. ¿Hasta ahora alguna pregunta? Bueno, veamos otro ejemplo. Para ilustrar la ecuación de Navier-Stokes, que es la que está acá, esta ecuación la van a ocupar desde aquí hasta el final del curso. ¿Ya? Y si es que hacen cosas de geodinámica en su tesis magíster, van a ocupar hasta el fin del magíster. Hay una ecuación bien clásica, y traten de acordarse, es la aceleración material o la aceleración temporal con la aceleración convectiva igual a las fuerzas de inercia o las fuerzas de volumen dividido por la densidad, el gradiente de presión dividido por la densidad, más el término de difusión, que es la viscosidad cinemática, o sea, la viscosidad dinámica dividido por la densidad, por el laplaciano de B. ¿Ya? Vamos a ocupar esta ecuación entonces para un ejemplo. El ejemplo es el siguiente. Supongamos que tenemos un fluido en un espacio semi-infinito. Aquí en realidad, ahí está el eje X, el eje Z. En realidad aquí esto podría seguir para allá. El eje Z podría seguir para acá y en forma infinita para la izquierda y para la derecha y infinito para abajo. ¿Ya? Y arriba es aire. Entonces empecemos, por ejemplo, en un tremendo océano. Ya, un océano infinito, por ejemplo. Un océano infinito. Entonces, en ese caso, piensen ustedes que está en reposo, pero en un instante, en un cero más, en un instante, se le aplica un impulso en la superficie con velocidad v sub x, o sea, la dirección x,
en la profundidad cero, es en la superficie, en un instante cero, o sea, un poquito después del cero, se le aplica una velocidad v0. Es como que ustedes le pegaran con una piedra, está el océano tranquilito, le tiran una piedra de la superficie, pum, y pasa tangencial. Y esa velocidad es v0. Entonces la pregunta es, ¿cómo se transmite la velocidad hacia abajo? ¿Cierto? Que ustedes le pegan en la superficie, tangencialmente. Cuando eran niños, ustedes juegan con las piedras, ¿cierto? Las tiraban tangencialmente a la superficie. Pasan los sapietos, creo que se llamaban. Ya, hacen eso, le pegan aquí y se perturba, pero se transmite esa energía cinética para abajo. Entonces la pregunta es, ¿cómo se transmite esa energía cinética hacia abajo? Bueno, entonces, para resolverlo hay que ocupar la ecuación de Navier-Stokes. Vamos a hacer un par de supuestos. Esto vamos a suponer que no hay gravedad y que la presión es cero. ¿Ya? Solamente para ver el esfuerzo diatórico, para ver el efecto del esfuerzo diatórico. Entonces hacemos la presión de fluido cero. Esto es un ejemplo teórico, ¿ya? Es para ocupar la ecuación de Navier-Stokes. Entonces hacemos P igual 0 y no hay y F 0. Porque si no hay gravedad, entonces la fuerza de volumen va a ser 0, F va a ser 0 y la presión va a ser 0. Por lo tanto, el gradiente de P también va a ser 0. Entonces esta ecuación de Navier-Stokes se me va ese término y se me va ese término. Me queda solamente esta. Se me va ese término y se me va ese término. Solamente me queda estos dos, y el término de difusión. Esto es un problema de difusión el que queríamos hacer. ¿Cómo se difunde la energía cinética para abajo? Entonces, si hacemos F0 y P0, me queda la aceleración material. Lo otro. La velocidad, por simetría, va a depender solamente de X. Como yo le pego tangencialmente acá, en X, se va a mover todo en el eje X, la velocidad, y no va a haber dirección en Z. Entonces podemos decir que por simetría, la velocidad v sub X solamente depende de v sub X, v sub Y es 0, ahí está, v depende de X nomás, Vx, 0, y lo otro es que como yo le pegué la magnitud de Vx, la magnitud, va a depender de su posición con respecto al eje Z. O sea, arriba va a tener mayor perturbación o mayor magnitud, y mientras me voy bajando, la velocidad va a ir en magnitud, va a ir disminuyendo, y eso es como, igual que el canal, ¿cierto? Ustedes sabrán que en los océanos el caos está en la superficie, ahí está el mayor movimiento, y ustedes se van hacia el fondo del océano, y ahí generalmente la- el viento no hace ningún efecto, está todo tranquilito. ¿Ya? Acá es lo mismo, entonces la velocidad decrece hacia el fondo. Entonces, podemos decir que B de X, depende de la profundidad, solamente no de X, y del tiempo. Obviamente, porque esto si ustedes le pegan en un tiempo t0 arriba, se transmite en forma temporal, o sea, va a depender del tiempo, va a evolucionar. ¿Ya? Entonces tenemos esta dependencia. Bueno, ya dijimos que P es 0 y F es 0. Entonces, si escribimos la derivada material de B sub X a dt, bueno, este es el operador. Aquí en realidad faltó un término que es, aquí es B vector punto divergencia de la velocidad. Eso es la aceleración convectiva. Pero como BI es 0, solamente me quedo con este término. ¿Cierto? Ustedes se recordarán la ecuación. Esta es la ecuación. Es B vector
punto divergencia de B. Pero como BI es 0, solamente me quedo con el BX. Por eso me queda así. BX por derivada parcial de BX a DX. Pero BX depende solamente de Z y del tiempo. Así que esta derivada también es 0. ¿Ya? Entonces me queda solamente aquí la derivada temporal. Por otro lado, la ecuación de Navier-Stokes, aquí debo colocar el laplaciano, que es la viscosidad cinemática, por el laplaciano de la velocidad, Bx. Pero, claro, esto es la derivada segunda de Bx a dx segunda, pero como Bx no depende de x, es 0, entonces me queda solamente la dependencia en z. Conclusión, al ocupar la ecuación de Navier-Stokes, esta ecuación se reduce a esto. ¿Ya? Se reduce a eso. Y esa ecuación, tenemos ahí que encontrar Bx, lo que estamos buscando, en función de z y en función del tiempo. Esa ecuación que está ahí es una ecuación clásica que ustedes la vieron. Me imagino que en el curso Matemática aplicada a la geociencia. La vimos cuando vimos el problema de las isotermas también. Es lo mismo, solamente que en vez de Bx teníamos temperatura. Y esa ecuación, la solución de esa ecuación es la solución de la función ERF, o la función error, que es esta. La solución que satisface esta ecuación diferencial es esta. Bx, z, t, B0, función ERF complemento del argumento z raíz derivado por 2 raíz de nu por t. La función ERF, la que está ahí, es 2 raíz de pi integral de 0 a x e a la menos u cuadrado, que es la función error. La función complemento es simplemente tomar este ERF aquí, es 1 menos ERF. Esa es la función complemento. ¿Ya? Ustedes la conocerán del caso termal. Y yo me imagino que lo vieron en algún curso esta ecuación. Bueno, esta ecuación es la función de error, ¿no va? Y la solución es esto. Entonces ahí encontramos la solución del problema. La velocidad v sub x va a depender del tiempo de esa forma. Y la pregunta ahora es, ¿qué podemos concluir? Bueno, el argumento z dividido por 2 raíz de... Significa que cuando ERF complemento vale 0, o sea, cuando z vale 0, ERF complemento vale 1, porque ERF complemento es 1 menos ERF, y cuando z vale 0, esto vale 0, por tanto esto vale 1. O sea, vale 1 por V0, y lo cual está bien porque la velocidad en z igual 0 es V0, ¿cierto? La superficie y la velocidad es V0. Ya. El argumento z dividido por 2 raíz de nu por t, cuando vale 1, solamente cuando se acerca a 1, podemos decir que la profundidad de penetración de velocidad a tiempo t es 2 raíz de t. Ya, bueno. Ya, antes de ver este análisis, el gráfico de esta ecuación es esto. Si ustedes pasan el V0 y lo dividen para la izquierda, dividiendo para la izquierda, les va a quedar Bx dividido por V0, que es una cosa adimensional, y ustedes lo grafican y les va a dar algo así. ¿Ya? En función de z dividido por 2 raíz de nu por t. Cuando z vale 0, esto vale, dijimos que esto valía 1, entonces esto va a valer Bx dividido por V0, o sea, V0 dividido por V0, 1. Parte en 1, y a medida que me acerco a Z empieza a crecer, a crecer, a crecer, se va asintótico, ¿ya? Se va asintótico al eje X igual, Z igual 0, ¿ya? Ahora, en el caso particular en que cuando cuando Z dividido por 2 raíz de nu por t es cercano a 1, cuando pasa eso, podemos decir que la profundidad de penetración de la velocidad a tiempo t es 2 raíz de nu por t.
¿Por qué? Porque ustedes, si es cercano a 1, pasan multiplicando esto para la derecha y van a tener que la profundidad de penetración Z va a ser 2 veces raíz de nu por T. En otras palabras, en un tiempo T, la profundidad de penetración cinemática va a ser 2 veces raíz de nu por T. ¿Ya? O sea, yo perturbé arriba, se transmite energía cinética, y si va a pasar un tiempo T, yo alcancé una penetración cinemática o perturbé para abajo una distancia o una profundidad 2 veces raíz de nu por T. Entonces, como por este ejemplo, se puede aplicar no solamente a un océano, sino que también se puede aplicar a las tectónicas de placa. ¿Por qué? Porque en la tectónica de placa, yo tengo una placa, una litósfera, que se desplaza, que flota sobre la astenósfera. Y la astenósfera se comporta como un fluido en tiempo geológico. Entonces, es como un barco, la placa, que flota sobre la astenósfera y se mueve. Tiene una velocidad en la superficie, en la interfase litósfera-astenósfera, V0, como acá, y esa perturbación, o ese barco, digamos, que se mueve, transmite la energía cinemática hacia abajo, en la astenósfera. Entonces, si yo aplico eso a este problema, a la tectónica de placa, yo puedo decir que si se mueve la placa, acá con velocidad V0, ¿ya? Se va a transmitir la energía cinemática hacia abajo. Entonces, si asumimos esto, que la profundidad de penetración es 2 raíz de nu por T, apliquemos estos números aquí para ver cuánto penetra en el caso de tectónica de placa. Entonces ahí tenemos que considerar como fluido la astenósfera. La astenósfera tiene una viscosidad cinemática terriblemente alta, que es nu igual a 10 elevado a 21 centímetros cuadrados sobre segundo. Si ustedes aplican este valor aquí, les va a dar bueno, en realidad al revés. Aquí yo despejo el tiempo, o sea, paso para allá, elevo al cuadrado, o sea, hago esta operativa, despejo el tiempo, me va a quedar z cuadrado dividido por 4 nu. Entonces, este z que está acá, 3 por 10 elevado a 8, es el espesor de la astenósfera. ¿Ya? El espesor. Ustedes sabrán que el espesor de la astenósfera, del manto astenosférico, es o sea, lo que está entre el núcleo y la litósfera, es del orden de 3 kilómetros. Perdón, de 3.000 kilómetros. 3.000 kilómetros. ¿Ya? Que es como la mitad del radio de la Tierra. Más o menos. 3.000 kilómetros, o sea, 3 elevado a 10, 3 por 10 elevado a 8 centímetros. Ese es el espesor de la astenósfera. Entonces, si yo aplico ese valor, porque eso es el espesor de la astenósfera, no puedo seguir hasta el infinito, no tiene sentido. Entonces, aplico ahí el tiempo, despejo el tiempo, que viene de esta ecuación de acá, de aquí, despejo el tiempo, aplico este z acá y este nu acá, y me marca el tiempo que se demora en que yo perturbé arriba con con la placa tectónica hacia la astenósfera, hacia el núcleo, hacia el fondo de la astenósfera, se va a demorar un tiempo de 25 microsegundos. Bueno, un microsegundo en tiempo geológico es nada, es instantáneo. Es decir, la transmisión de energía cinemática, en el caso de un manto astenosférico, es instantáneo. En el caso del agua no va a ser tan instantáneo. ¿Ya? Entonces, eso es lo que ocurre, eso es lo que se aplica aquí al problema de tectónica de placa. ¿Y por qué instantáneo? Porque la viscosidad cinemática es tan alta que
que a pesar de toda esa distancia, toda esa profundidad, es instantáneo. Es como un sólido. O sea, no es como un sólido, pero se comporta como un sólido en tiempo presente. Y ustedes, si toman un sólido, lo tocan, se va a transmitir energía instantáneamente para todas partes. O sea, se va a transmitir energía instantáneamente. ¿Ya? Esa es la conclusión para ese caso. En el caso del agua no va a ser tan instantáneo, va a ser bastante más alto el tiempo. ¿Por qué? Porque la viscosidad cinemática va a ser más alta, más baja, perdón. La viscosidad cinemática va a ser más baja y este tiempo va a aumentar. Y van a ser varios segundos en el caso del agua. ¿Ya? Y va a depender también de la profundidad. A mayor profundidad se va a demorar más tiempo. ¿Ya? Pero esto es un ejemplo ilustrativo de la ecuación de Navier-Stokes. ¿Alguna pregunta? Bueno, la próxima clase veríamos entonces, vamos a hacer un análisis dimensional de la ecuación Navier-Stokes. Es decir, vamos a ver qué elementos son más predominantes y vamos a deducir la ecuación de Stokes, el número de Reynolds, flujos turbulentos y flujos laminares. Y después vamos a aplicarlo a problemas canónicos de ingeniería y cañerías. Y después pasaríamos a las aplicaciones geológicas. ¿Ya? ¿Alguna pregunta de tarea 2? Por lo menos yo no. Al menos no todavía. Ya. Ya, pues. Trabajen nomás en lo. Bueno, que les vaya bien con lo que le queda de los otros cursos y traten de equilibrar sus cargas académicas, ¿no? Y que les vaya bien con eso. Nos vemos entonces la próxima semana en la próxima clase. Chao. Yo, profe.